Bueno, gracias a todos por asistir y estoy agradecido por el privilegio de hablar aquí. Puede haber un poco de aprensión porque acabas de escuchar que tengo un título en ingeniería y, obviamente, los ingenieros no son necesariamente conocidos por ser comunicadores carismáticos. De hecho, aquí tienes un consejo si estás tratando con ingenieros. ¿Sabes cómo puedes saber si estás hablando con un ingeniero extrovertido? Es porque cuando te habla mira tus zapatos en lugar de los suyos, así que espero que sea un consejo útil. A veces podría explicar algunas cosas. Mi tiempo aquí hoy tengo 2 presentaciones. Como acaba de decir el Dr. Lackler, mi primera charla será sobre el sistema solar. Tuve el privilegio de hablar sobre esto hoy y en la cuestión de los orígenes, por lo general, se presta mucha atención a cuestiones como la evolución y la biología darwinianas. Ese tipo de cosas aquí en la Tierra no se habla tan comúnmente sobre la cuestión más amplia de nuestro sistema solar, nuestro universo, etc. Así que estoy agradecido de que nuestra conferencia aquí se centre en estos temas porque tienden a estar poco representados, creo que al menos en la discusión sobre los orígenes. Pero si hay mucho de lo que podemos hablar, este es un campo de estudio muy rico para nosotros. Nuestro sistema solar, por ejemplo, es el lugar donde se encuentra nuestra Tierra y hemos explorado mucho y hemos aprendido mucho sobre él y sobre qué podemos ver y qué podemos aprender sobre los orígenes al estudiar el sistema solar en el que vivimos. Bueno, en primer lugar lo que es el sistema solar. Aquí les muestro un diagrama del sistema solar, está escalado para el tamaño, pero no para la distancia, por lo que es una buena descripción de cómo estos objetos se relacionan entre sí en cuanto al tamaño, pero en el sistema solar real. Están mucho más lejos el uno del otro de lo que ves aquí. Entonces el sistema solar básicamente lleva el nombre de nuestro Sol porque el nombre latino para el Sol es Sol, por lo tanto, el sistema solar es el sistema en el que todo lo que orbita alrededor de nuestro Sol, y por supuesto, el Sol mismo también está incluido. ¿De dónde vino este sistema? Bueno, hay un par de posibles explicaciones. La Biblia dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra y con suerte, estamos familiarizados con este versículo, esto nos confirmaría que los cielos y todo lo que contienen los cielos, que por supuesto incluiría el sistema solar, fue creado por el Señor. Por supuesto, esta explicación no es popular en nuestra cultura actual. Se nos dice que el modelo secular es la forma correcta de ver las cosas y con mucho. El modelo secular de consenso para el origen del sistema solar hoy se conoce como el modelo de la nebulosa solar. La idea de que todo provino de una nebulosa solar, una gran nube de gas y polvo hace aproximadamente 4.500 millones de años y la historia es más o menos así. Al principio había gas, ese gas comenzó a colapsar bajo la gravedad y comenzó a girar mientras lo hacía. Así que los granos de polvo se condensaron fuera del gas formando pequeñas partículas. Las pequeñas partículas se unieron para convertirse en pequeñas rocas, las pequeñas rocas se unieron para convertirse en rocas más grandes. La roca más grande se unió para convertirse en lo que se conoce como planetesimales, básicamente asteroides, y luego esos planetesimales, esos asteroides, se unieron e interactuaron de varias maneras para formar los planetas que vemos hoy. Ahora se nos dice que este es un buen modelo científico y que explica muy bien el origen del sistema solar y los planetas dentro de él. Pero ¿cómo sabemos si una explicación propuesta como esta es buena? ¿Cómo sabemos si un modelo de orígenes es bueno? En este caso, hay varios criterios que podríamos usar. Número 1. Cuando miramos un objeto en el sistema solar, ¿es consistente con el modelo? ¿Es consistente con las predicciones del modelo? Número 2. ¿Qué objeto realmente parece el resultado del producto de procesos aleatorios que dice explícitamente el modelo de la nebulosa solar? Dicen que no hay un creador, esto es solo una ley de la física que se desarrolla con el tiempo. Siendo ese el caso cuando observamos varias cosas en el sistema solar e incluso en otras partes del cosmos, parecen simplemente un producto de las leyes de la física que se resuelven por sí mismas o algunas de ellas manifiestan un diseño específico. Las características están finamente ajustadas y es muy poco probable que hayan surgido de procesos aleatorios. Voy a hablar más sobre esto en mi segunda charla aquí esta tarde. Voy a tocar eso un poco. La tercera pregunta es, ¿estos objetos realmente parecen tener miles de millones de años? Si el modelo dice que tienen miles de millones de años pero hay razones para no creer eso, entonces eso nos diría que ese modelo en realidad no es una buena explicación.
Entonces analicemos cada planeta en el sistema solar y comparémoslos especialmente con el modelo de nebulosa solar y veamos si esta supuesta explicación para el sistema solar realmente resiste el escrutinio. A medida que observamos la evidencia real, vamos a abrirnos camino desde adentro hacia afuera, comenzando desde el más cercano al Sol. Tenemos el planeta Mercurio y luego Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y luego, como probablemente saben, Plutón. Fue degradado hace un tiempo, por lo que ya no se considera un planeta. Comenzando con Mercurio. Bien, Mercurio es el primero de los 4 planetas terrestres que es Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Como ves aquí, terrestre se refiere al nombre latino de la Tierra que es Terra y dado que la Tierra es un planeta rocoso y estos otros 3 planetas también lo son. Mirando a Mercurio, hay varias cosas interesantes que hemos aprendido sobre él, algunas de las cuales ocurrieron incluso recientemente cuando nuestras naves espaciales las exploraron. Una sorpresa cuando comenzamos a investigar y explorar Mercurio es que Mercurio resulta ser muy denso, aparentemente hay un núcleo de hierro que ocupa alrededor de 3/4 de su volumen, por lo que Mercurio es básicamente una gran bola de hierro rodeada por una fina capa de roca en la parte superior. Esto es interesante porque ese modelo de nebulosa solar en realidad dice que Mercurio no puede ser tan denso. El modelo no puede explicar la existencia de un planeta como Mercurio como producto de esa nebulosa solar y el proceso de formación dentro de ella. Para aquellos que desean aceptar que el modelo de la nebulosa solar es correcto, obviamente esto crea un pequeño problema. Este planeta no coincide bien con el modelo. Cuando hay un problema que necesita una solución, crashed into Mercury, broke it up into pieces. The lighter pieces went off into space, never to return, and the heavier pieces stayed behind and coalesced. It's those asteroids again that we see today. Now, one can ask, is there any evidence for this collision having happened? Esta es una solución propuesta para esto. Mercurio se formó en una composición menos densa con la que ese modelo sería más consistente, pero luego, al principio de la historia del sistema solar, un asteroide se estrelló contra Mercurio y lo rompió. En pedazos, los pedazos más livianos se fueron al espacio para nunca más regresar y los pedazos más pesados se quedaron atrás y se fusionaron en el planeta que... Ahora uno puede preguntar si hay alguna evidencia de esto para que esta colisión tenga. Sucedió y la respuesta no es otra que el hecho de que si esta colisión no hubiera ocurrido, el planeta no encajaría en el modelo de orígenes seculares. Así que puedes decidir por ti mismo si esto es realmente una prueba sólida o no. Realmente no hay evidencia de la colisión. Sin embargo, hay evidencia en contra de esta colisión. Por ejemplo, hemos encontrado que hay azufre en la superficie de Mercurio. Ahora, ¿por qué ese pozo significativo a temperatura ambiente? El azufre es este material cristalino amarillo que ven aquí. El azufre resulta ser muy volátil, se evapora y se convierte en vapor a una temperatura bastante baja en comparación con otros elementos y resulta que en realidad es demasiado volátil para haber sobrevivido a esta colisión. Una colisión como esta fue suficiente para romper el precursor de Mercurio en todas esas piezas que luego se unieron de nuevo. Este habría sido un evento muy violento y caliente. Los elementos volátiles como el azufre se habrían vaporizado durante esta colisión y no estarían en Mercurio hoy, si esta colisión realmente hubiera ocurrido. Pero por supuesto el azufre está ahí hoy y un problema adicional para esto, ya que el azufre no debería estar en Mercurio de todos modos. Dejando a un lado toda la cuestión de una colisión, el modelo de nebulosa solar hace predicciones sobre qué elementos pueden condensarse fuera de la nube a ciertas distancias del protosol, el Sol que se está formando en el centro. Es obvio, por supuesto, que cuanto más cerca estás del Sol, más caliente está en esta nube de gas. Bueno, algo en el vecindario de Mercurio estaría demasiado caliente si esa parte de la nube de gas estuviera demasiado caliente para que un elemento volátil como el azufre se haya condensado. Entonces, este modelo en realidad predice que el azufre no debería estar en Mercurio de todos modos, pero sabemos que lo está. Mercurio también tiene algunos problemas adicionales. Uno de los cuales es que tiene un campo magnético y el Dr. Humphries ha hablado sobre esto y dedicó mucho tiempo a esto y pido disculpas si parece que estoy repitiendo el punto, pero en realidad es un tema importante en todo el sistema solar. Sistema. Así que voy a revisarlo aquí de nuevo brevemente. Hay dos fuentes básicas para el magnetismo planetario. La opción número 1 es una dínamo, básicamente un generador eléctrico que funciona dentro del planeta.
Ahora, en teoría, una dínamo podría durar mucho tiempo y producir un campo magnético durante mucho tiempo para un planeta. Ahora digo en teoría porque, como veremos más adelante, en realidad hay grandes problemas incluso para construir una teoría de dínamo que funcione, pero la idea al menos es que una dínamo podría perpetuarse a sí misma durante miles de millones de años. Sin embargo, el problema con mercurio es que esto requiere un núcleo fundido, necesita un flujo de fluido de corriente de metal líquido fundido dentro del planeta para que sea posible una dínamo. Esa es la opción número 1 para los campos magnéticos. El número 2 es el magnetismo remanente o residual, este es el magnetismo que queda de la formación del planeta. Ahora bien, esta también es una opción válida para producir un campo magnético. Sin embargo, el problema con esto es que se descompondrá con el tiempo y no durará allí por mucho tiempo, ciertamente no por miles de millones de años como esperaría el modelo secular. Entonces, si está harto del modelador y cree en los miles de millones de años, el magnetismo remanente no es una opción para usted porque se habría ido hace eones. Cuando ves un campo magnético tienes que pensar que en realidad proviene de una dínamo. Pero como dije, una dínamo requiere un núcleo fundido, por lo tanto, cuando vea un planeta como Mercurio, esperaría que Mercurio no tenga un campo magnético hoy, porque es un planeta pequeño y como planeta pequeño, su núcleo debería haberse congelado. Hace eones los objetos pequeños se enfrían más rápido que los objetos más grandes. Mercurio, siendo tan pequeño como es, debería haberse enfriado y congelado hace eones, por lo tanto, no debería haber dínamo dentro de este planeta. Por lo tanto, si está pensando en términos de miles de millones de años, hoy no puede tener un campo magnético, pero si tiene un campo magnético. Pero si no es una dínamo, ¿cuál es su origen? Bueno, vendrá del magnetismo remanente, pero como dije antes, el magnetismo remanente no puede durar mucho, eso nos diría que este planeta es realmente joven. Segundo, los modeladores, por supuesto, son conscientes de este problema y proponen una solución. Hay azufre mezclado con el núcleo de mercurio, lo que permitiría que no se congele con el tiempo. Todavía me quedaría fundido, por lo tanto, todavía podría estar haciendo una dínamo. El problema con esto es que, como mencioné, el azufre en realidad no debería ser parte de este planeta si hubiera venido de la nebulosa solar. Entonces, la única solución propuesta para este problema es en realidad algo que contradice las predicciones del modelo que se pretende salvar. Hay más de lo que podríamos hablar sobre Mercurio si quisiéramos tomarnos el tiempo para hacerlo. Un último elemento que mencionaré es: ese magnetismo remanente en realidad decaerá. Eso es interesante porque la Ranger ha medido que el campo está decayendo y el Dr. Humphreys lo predijo en realidad en 1984 de acuerdo con su modelo bíblico de cómo se producen los campos magnéticos. Así que nuevamente estamos viendo evidencia de que este magnetismo es remanente, no proviene de una dínamo, y nuevamente esto confirmaría una edad joven para este planeta. Moviéndonos hacia afuera en el sistema solar, llegamos a Venus. Está cubierto de nubes muy espesas y su atmósfera es opaca desde la Tierra, por lo que no podemos ver a través de las nubes. Han causado un efecto invernadero desbocado en Venus. Cuando lo visitaron naves espaciales, y la Unión Soviética incluso aterrizó varias en su superficie, descubrimos que la superficie de Venus es muy joven, hay una clara falta de meteorización química y formación de cráteres y otras cosas que esperaríamos ver si este planeta tuviera miles de millones de años. ¿Qué quiero decir con joven? Los modeladores seculares dirán que tiene hasta 500 millones. Yo afirmaría, como muchos otros, que en realidad es mucho más joven que eso. Incluso dejando de lado ese problema, algo interesante pasa aquí. Se supone que el planeta en sí es de 4.500 millones, por lo que incluso con su explicación para esto, todavía están faltando 4.000 millones de años de su supuesta historia. Dirán que el planeta mismo es 4.500 millones de años, y solo la superficie exterior es joven. Bueno, el exterior es la única parte que podemos ver, así que si vamos a basar nuestros modelos científicos en evidencia observacional, eso debería ser jugar un papel importante en nuestra comprensión de dónde vino un planeta. Venus a menudo se llama nuestro planeta hermano. Así es como se ve sin las nubes, y le llaman hermano porque es aproximadamente del mismo tamaño, tiene la misma composición de masa que la Tierra y es nuestro vecino de al lado, por lo que esta planta supuestamente se formó al mismo tiempo en el mismo lugar de los mismos procesos naturales de los mismos materiales.
Por lo tanto, sus características principales deberían ser las mismas que las de la Tierra, pero la Tierra tiene una luna. Venus no. ¿Por qué? El planeta no tiene luna si realmente se formó, como dije, de la misma manera la Tierra lo hizo al mismo tiempo, el mismo lugar. Algunas personas seculares han explicado esto diciendo que Venus en realidad se formó con la luna, el modelo parecería implicar, pero luego algo sucedió. It's those asteroids again. Now, is there any evidence for this collision? Well, no. The pieces are all gone now. Un asteroide apareció. Chocaron y destruyó la luna y los pedazos se fueron al espacio y es por eso que no hay luna allí hoy. Ahora, ¿hay alguna evidencia de esta colisión? No todas las piezas se han ido. De nuevo estamos empezando a hacer preguntas sobre cuando nos desviamos de una explicación científica y más hacia la narración de historias. Tras horas moviéndose en el sistema solar, tenemos el planeta Tierra. Mucho que podríamos decir sobre la Tierra y voy a dedicar más tiempo a esto en mi segunda presentación, pero en esta vamos a hablar sobre la Tierra como un planeta. Está diseñada de manera única para la vida, como hablaré la próxima vez, y uno de los aspectos importantes para nosotros es que la Tierra tiene un campo magnético. Como mencioné anteriormente, hay dos posibles fuentes de magnetismo para un planeta. Una dínamo dentro del planeta que podría ser vieja en teoría o un campo magnético remanente que requeriría que el planeta sea joven, como mencioné con Mercurio. En realidad no funciona la historia de teorías de dínamo y nunca funcionó. Cuando se propuso por primera vez era una idea simple y luego la gente se dio cuenta de que en realidad no funcionaría de esa manera y así que han modificado la teoría una y otra vez, que se ha vuelto más y más complicada con el tiempo. Pero una cosa que ha permanecido constante a lo largo del tiempo es que ninguna de las teorías ha tenido éxito en explicar cómo un planeta podría producir y mantener perpetuamente un campo magnético de miles de millones de años. De hecho, no parece que la Tierra haya mantenido el mismo campo magnético durante miles de millones de años, porque nuestro campo magnético está decayendo, se está desvaneciendo y perdiendo energía con el tiempo. Esto nuevamente sería consistente con que sea un campo remanente y por lo tanto, el planeta en sí es joven. ¿Hay alguna manera de averiguar qué edad tiene la Tierra? En realidad, si nuestro campo magnético está relacionado con las corrientes eléctricas que circulan por el interior de la Tierra y están relacionadas a su vez con la cantidad de calor dentro de la Tierra, el calor interior de nuestro planeta, por lo que el magnetismo que medimos en la superficie nos da una idea aproximada del calor dentro del planeta. Ahora el campo magnético, como dijimos yo, el Dr. Humphreys, está decayendo con el tiempo. Un campo magnético más fuerte en el pasado significaría más calor interior de la Tierra en el pasado. ¿Hay un límite de corazón en cuanto a cuánto calor podría haber tenido la Tierra? Y la respuesta es sí. Podemos calcular cuánto calor habría dentro del planeta para derretir la corteza terrestre. Dado que no hay evidencia de que la corteza se haya derretido alguna vez, podemos decir que es un límite para cuánto calor podría haber habido y, por lo tanto, qué tan fuerte podría haber sido el campo magnético y qué. A su vez nos daría una medida de la edad máxima de la Tierra y la respuesta ahí es unos 20.000 años o incluso un poco menos que eso. Esto no quiere decir que la Tierra tenga 20,000 años, eso es una edad máxima. 6.000 años funciona bien. Lo que no funciona muy bien son 4.500 millones de años, porque eso no es consistente con el comportamiento del campo magnético que estamos midiendo y hemos estado haciendo durante más de 100 años. Ahora, otra característica notable de nuestro planeta es que el 70% de su superficie está cubierta con agua, muy esencial para la vida, por supuesto. Pero lo que mucha gente no se da cuenta es que el modelo de la nebulosa solar dice que no debería haber agua en la Tierra, porque en nuestra ubicación en el sistema solar la hace demasiado caliente para que el agua se condensara fuera de la nube. Solo podría haberlo hecho más lejos en el sistema solar, pero no aquí. Puede haber agua líquida en la Tierra hoy porque la nube se ha ido y las temperaturas son más bajas que entonces, pero el modelo de nebulosa solar dice que en la Tierra no podría haberse formado con agua sobre ella. Por tanto, una predicción directa de este modelo es que no habría agua hoy, pero por supuesto que hoy tiene agua y mucha. ¿De dónde vino esta agua? Tuvo que venir más tarde. Esto se llama teoría de la capa tardía. El agua fue traída a la Tierra bastante tiempo después. Se había formado y durante bastante tiempo la gente invocó a los cometas como explicación de cómo llegó el agua hasta aquí.
Según ello, los cometas son, por supuesto, grandes bolas de nieve sucias en el espacio, por lo que a algunas personas les pareció razonable proponer que cientos de millones de cometas y asteroides bombardearon la Tierra después de que se hubiera formado y así suministraron el agua. El problema con su explicación es que hemos estado midiendo la composición de los cometas y asteroides y resulta que tienen demasiado deuterio en ellos para explicar el agua de la Tierra. Específicamente, los océanos de la Tierra contienen aproximadamente la mitad del deuterio que contienen los cometas. Siendo ese el caso, no puedes decir que los cometas produjeron el agua del océano de la Tierra. Así, durante bastante tiempo no hubo ninguna explicación real viable de cómo la Tierra obtuvo su agua porque el modelo de la nebulosa solar dice que no debería tener ninguna. ¿Y de dónde más podría haber venido? Esto crea un problema y la solución propuesta a este problema hoy en día es que los asteroides planetesimales en esa nebulosa trajeron el agua de la Tierra algún tiempo después de que la Tierra se hubiese formado. It's those asteroids again. Hay un par de problemas aquí. Primero es cuánta agua contiene un asteroide. No mucha realmente, algunos tipos de asteroides contienen más que otros, pero la investigación posterior ha demostrado que aunque los asteroides coinciden con el deuterio de los océanos de la Tierra, mejor que los cometas, en realidad tienen otras inconsistencias con el agua del océano con otros elementos que contienen. Debo ser más preciso, los planetesimales no parecen ser un candidato viable para la fuente de agua de la Tierra tampoco y, por cierto, cuando un asteroide choca contra nuestro planeta, siendo un evento muy violento. Quiero decir que esto puede ser el equivalente a varios millones de bombas nucleares que explotan todas a la vez, por eso, el agua que tuvieran se vaporizaría en estas colisiones. Y esta no es una buena manera de entregar agua a un planeta mediante tróficos violentos. Por lo que una implicación directa del modelo de nebulosa solar diría que la Tierra no tiene agua hoy en día, por lo que el hecho de que nuestro planeta esté cubierto en un 70% con ella, y por la que hay incluso dentro del manto de nuestro planeta es un problema real para el modelo nebular. Mirando hacia afuera un poco más, vemos la Luna tan importante y visible para nosotros. Hablaré más sobre la Luna en mi segunda presentación, pero quiero enfocarme durante esta charla en el origen de la Luna. La Luna, por supuesto, es única en el sentido de que es el único cuerpo celeste además de la Tierra que la gente han caminado. ¿Por qué caminaron sobre él? La razón número 1 fue para vencer a la Unión Soviética. Su razón número 2 era resolver el gran argumento que estaba ocurriendo sobre el origen de la Luna. Los modeladores en ese momento tenían tres explicaciones contrapuestas sobre el origen de la Luna: la teoría de la fisión, la teoría de la nebulosa y la teoría de la captura, y no voy a entrar en detalles sobre esto porque los astronautas del Apolo trajeron cientos de libras de muestras con ellos, rocas de suelo, etc., y resulta que las muestras cuando fueron analizadas, desacreditaron las tres de esas teorías de diferentes maneras, por lo que durante algún tiempo, los modeladores se quedaron sin una explicación de dónde podría haber venido la Luna. Esto crea un problema y cuando hay un problema, necesitas una solución. Yep. It's those asteroids again. Así que la solución, si buscas esto en los libros de texto hoy o en un programa de medios científicos o lo que sea, te dirán que la Tierra se formó sin una luna y luego al principio de la historia del sistema solar. Algo imposible de demostrar o de hacer ciencia experimental sobre ello, un asteroide del tamaño de Marte llamado Theia vino y golpeó la Tierra y causó un cúmulo de escombros. Algunos de los escombros cayeron a la Tierra, pero el resto se fusionó formando la Luna. Incluso cuando esta explicación se propuso por primera vez, mucha gente vio problemas con ella. En primer lugar, es una explicación bastante artificiosa que ni siquiera parece factible a menos que el impactador entró exactamente en el ángulo correcto y exactamente a la velocidad correcta, e incluso entonces hay dudas sobre si esto funcionaría o no. Pero otra evidencia, incluso después de eso, ha surgido en contra de esta idea. Por ejemplo, a mediados de la primera década de la década de 2000, algunos científicos pensaron que sabían que ha pasado bastante tiempo desde que se analizaron las muestras de los astronautas traídas de la Luna. La tecnología de laboratorio es mejor ahora de lo que era entonces,
así que tal vez deberíamos volver y mirar de nuevo y ver si hay algo en esas muestras que se perdió la primera ronda de análisis y, efectivamente, se descubrió que en algunas de las muestras de suelo como las recolectadas por Harrison Smith en la superficie de la Luna, había cantidades de agua y significativamente estas muestras de suelo eran vidrios volcánicos. Ahora, ¿por qué es eso? Es importante si solo tomas tierra de la superficie de la Luna y encuentras agua en ella que no necesariamente te dice que la Luna tiene agua porque el suelo podría tener en la superficie material de un meteorito o un cometa que cayó sobre la Luna después de que se formó. Pero los vidrios volcánicos vinieron del interior de la Luna y por lo tanto, si hay agua en esas muestras, eso significa que también hay agua dentro de la Luna. Y eso es significativo. Porque si el impacto de Theia hubiera sucedido no habría agua dentro de la Luna porque esto habría sido una catastrófica violenta, una colisión lo suficientemente caliente como para vaporizar cualquier agua que estuviera presente. Y el interior de la Luna estaría seco hoy. Este análisis, a propósito, se publicó por primera vez en 2008 y el trabajo posterior lo ha confirmado, por lo que se sabe desde 2008 que estos problemas. Sin embargo, esto todavía se promociona como la explicación correcta. ¿De dónde salió la Luna entonces y por qué? Es porque están contando un modelo que muchos argumentan que tiene problemas fatales y en realidad no puede ser cierto porque nadie realmente tiene una alternativa viable para eso. Así que están enseñando y contando esto, aunque de nuevo muchos argumentan que en realidad no funciona. No creo que sea un buen enfoque para la educación científica. Creo que si no tienes una solución válida para un problema, deberías reconocerlo, pero la gente sigue discutiendo sobre esto. Otra razón por la que los astronautas fueron a la Luna fue la motivación de algunos fue medir la edad de la Luna, y la pregunta es si la Luna realmente tiene 4.000 millones de años como el modelo actual dice. Bueno, los astronautas del Apolo trajeron muchos experimentos y equipos allí con ellos y si miras la imagen verás una pieza de equipo detrás en el suelo. Aquí hay un primer plano de este. Es un reflector LLR. LLR significa rango de láser lunar, básicamente es un reflector sofisticado que hace rebotar la luz en la misma dirección de donde vino, y hay varios de estos en la Luna ahora mismo. Las misiones Apolo 11, 14 y 15 permitieron que estos reflectores, y la Unión Soviética hizo algo similar con las misiones Luna 17 y 21, disparar láseres a estas cosas desde la Tierra y si las golpean, lo cual, como pueden imaginar, es difícil pero son capaces de hacer esto, el láser rebota directamente hacia ellos y así puedes medir cuánto tiempo tarda la luz en ir de la Tierra a la Luna y viceversa, y eso te da una medida de la distancia en ese momento. Estos experimentos han estado ocurriendo desde principios de los años 70, así que ahora tenemos varias décadas de datos acumulados para medir la distancia de la Luna y esto ha confirmado algo que era. Ya se sospechaba cuando los astronautas fueron allí, y es que la Luna se está alejando de la Tierra con el tiempo. Entonces, ¿por qué sucede esto? Voy a proporcionar un pequeño detalle aquí. En esta animación ves la Luna moviéndose alrededor de la Tierra. El agua del océano de la Tierra abultándose hacia la Luna debido a la atracción gravitatoria de la Luna sobre ella. Ahora experimentamos esto como mareas. Lo que no es mostrado es que la Tierra está girando. Si imaginas que la Tierra gira debajo de ese bulto una y otra vez, y girando mucho más rápido que la propia Luna en esta animación. En realidad, la Tierra se mueve hacia el bulto de la marea y luego sale de él para que en el suelo experimentemos esto como la marea que sube y la marea que baja. Pero lo que realmente está sucediendo es que nos estamos moviendo hacia un bulto de agua del océano y luego volvemos a salir. Debido a que la Tierra está girando debajo de la protuberancia en realidad se empuja un poco hacia adelante en relación con la Luna porque hay un poco de fricción en los fondos oceánicos. Por lo que la protuberancia del océano en realidad se compensa un poco en comparación con la Luna y en realidad atrae a la Luna hacia adelante en su órbita porque esa gran masa de agua tiene un efecto gravitacional propio. Así que cuando empujas algo hacia adelante en su órbita, le agregas energía y ese objeto luego se alejará más de ti con el tiempo. Ahora sé que fue una explicación un poco complicada, y si no lo has comprendido no te preocupes. El punto clave es que entendemos el mecanismo por el cual la Luna se aleja y esto en realidad se entendió incluso antes de las misiones Apolo, lo único desconocido como de rápido estaba sucediendo. Ahora hemos confirmado que la Luna se está alejando de la Tierra aproximadamente 1,5 pulgadas por año. Eso no es mucho y en unos 6.000 años de historia no es muy significativo, y la Luna no estaba mucho más cerca de la Tierra entonces.
Sin embargo, si crees que este sistema es 4.500 millones de años, entonces hay un gran problema porque si haces los cálculos, este efecto tendría sido más fuerte y más pronunciada cuanto más cerca estaba la Luna de la Tierra. En otras palabras, antes en el tiempo la tasa de recesión habría sido más alta debido a la forma en que funciona la gravedad y podrías hacer los cálculos aquí y descubrir que la Luna habría estado tocando la Tierra hace solo 1.500 millones de años. Si miras hacia atrás en el tiempo que solía estar más cerca, 1.500 millones de años, habría estado tocando la Tierra. Obviamente eso nunca sucedió, quiero decir que nadie en esta discusión sobre los orígenes creería que esto sucedió. Estoy mostrando esto para mostrarles que este sistema no puede haber estado aquí evolucionando entre comillas durante más de 4.000 millones de años. Tenga en cuenta también que no estoy diciendo que el sistema es de 1.500 millones de años. Esa es la edad máxima para este sistema, quiero decir 6,000 años funciona bien. Como no funciona es con 4.000 millones de años, que es lo que dice el modelo secular. De hecho, el sistema Tierra-Luna no tiene 4.600 millones de años, la Tierra tampoco y la Luna tampoco. Moviéndonos en el sistema solar, tenemos el planeta Marte. ¿Qué podemos aprender sobre Marte y discutir en términos del debate sobre el origen de Marte? Es un planeta desértico, su superficie se parece a esto dependiendo de dónde es, decir que hay diferentes tipos de características, montañas, volcanes, cañones, pero así es básicamente como se ve la superficie, porque se ve así. Porque Marte tiene una atmósfera muy delgada por lo que no puede retener agua líquida. La atmósfera delgada significa que el punto de ebullición del agua es muy bajo, por lo que a pesar de que hace mucho frío en Marte, si vertieras un poco de agua en la superficie, herviría en un tiempo bastante corto. Por lo que la delgada atmósfera significa que Marte no puede retener agua líquida por mucho tiempo. Ahora hay agua congelada allí como se ve en los casquetes polares, pero no agua líquida. Sin embargo, si sigues las noticias y medios de comunicación de la ciencia, sabrás que hay muchas personas que quieren creer y que hubo un océano global que cubría Marte en el pasado lejano, que Marte solía estar inundado de agua, como acabo de decir. Eso es imposible hoy porque la atmósfera es demasiado delgada y no puede retener agua, así que esto crea un problema. Como siempre que tienes un problema necesitas una solución. La solución a este problema es que Marte tuvo una atmósfera más espesa en el pasado y que le permitiría retener el océano global que a muchas personas les gustaría confirmar como un hecho. It's those asteroids again. Pero luego un asteroide golpeó el planeta y de manera que la atmósfera fue despojada y luego perdió el océano también dejando detrás del planeta desértico que vemos hoy. ¿Hay alguna evidencia de esta colisión? Bueno, dejaré que ustedes decidan si esto es o no una explicación muy científica o no. Notaré una inconsistencia aquí. A la izquierda tenemos la Tierra, a la derecha tenemos a Marte. Esto no está a escala, por cierto, Marte es en realidad mucho más pequeño que la Tierra. Tenemos un planeta que está cubierto en un 70% de agua y tiene mucha más agua en el manto. Se nos dice sin embargo que una inundación global en la Tierra no es viable, a pesar de la abundante evidencia geológica de que eso sucedió. A la derecha tenemos un planeta que hoy es un planeta desértico donde el agua líquida no se puede retener en la superficie, pero se nos dice que solía haber una inundación global en ese planeta. Así que veo algunas inconsistencias en los enfoques que algunas personas dan a estas preguntas. Con lo que concluye nuestra discusión para esta presentación sobre los planetas terrestres Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Moviéndonos hacia el exterior en el sistema solar llegamos a los planetas gigantes gaseosos Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Puedes ver la Tierra en comparación con esos cuatro. El planeta más grande del sistema solar es Júpiter, famoso entre otras cosas, es una gran mancha roja, un gran sistema de tormentas que es más grande que toda la Tierra. Imagina un huracán más grande que la Tierra y cuán violenta esa tormenta sería. Ha estado allí en la superficie de Júpiter desde que tenemos telescopios para mirarlo, por lo menos 400 años, tal vez ha estado allí desde la creación. Sé que Júpiter es un planeta de extremos y muchas características muy dramáticas, sin embargo, también tiene muchas características beneficiosas, por ejemplo, proporciona protección para la Tierra. Júpiter es un objeto muy grande y tiene un efecto gravitacional significativo en su entorno, atrayendo hacia sí mismo cometas y asteroides que de otro modo podrían haber golpeado la Tierra. Aquí les muestro que en realidad hay una cicatriz en Júpiter.
No estuvo allí por mucho tiempo. Tal vez cicatrices no es una buena palabra, sino el efecto del impacto de un cometa que en realidad golpeó a Júpiter. Cosas que ingresan al sistema solar, algunas de las cuales en otras circunstancias podrían haber golpeado la Tierra, pero Júpiter los atrae o los arroja fuera del sistema solar por completo. Tiene un efecto protector para nosotros cuando se trata de la cuestión de los orígenes. Júpiter muestra mucha belleza, algo muy subjetivo por supuesto, pero al menos podemos apreciar la obra de nuestro Creador en este planeta y en los demás también. En cuanto a modelos de orígenes, podemos discutir algo llamado el problema de la migración. ¿Qué significa esto? Resulta que como Júpiter se habría estado formando en esa supuesta nube de gas hace 4.500 millones de años. Cuando este planeta iba creciendo, su material se agrupaba hacia sí mismo y haciéndose más y más grande. ¿Qué se está moviendo dentro? Bueno, se estaba moviendo dentro de una nube gigante de gas. Por lo que arar en una nube de gas es básicamente un viento en contra que va a reducir la velocidad de un planeta como Júpiter mientras se mueve. Y la forma en que funcionan las órbitas es cuando reduce la velocidad, se mueve hacia adentro, hacia el objeto que está orbitando. Y los estudios han demostrado que Júpiter formándose dentro de esta nube de gas, en realidad habría hacia adentro, hacia el Sol. Como este comunicado de prensa de astrofísica señala, las teorías que predicen que los protoplanetas gigantes se fusionarán con la estrella central, que es una buena manera de decir chocará contra el Sol, antes de que los planetas tengan tiempo de formarse. Esto hace muy difícil de entender cómo pueden formarse en absoluto. Entender la formación de planetas gigantes es actualmente uno de los grandes desafíos para los astrónomos. Bueno, es más que un gran desafío, me refiero a una implicación directa del modelo, es que este planeta en realidad no debería estar allí. Pero por supuesto, hay más de lo que podríamos hablar sobre Júpiter como planeta, pero solo quiero pasar un momento y mencionar que también tiene algunas lunas maravillosas. Por ejemplo, esta es Io. Io es el cuerpo con mayor actividad volcánica del sistema solar, volcanes muy violentos. Cada vez que nuestras naves espaciales han volado, hemos visto uno o más volcanes arrojando material. En algunos casos hasta 180 millas en el espacio, y el material que inunda la superficie es significativo. También hemos visto erupciones volcánicas en Io que han creado su equivalente de flujos de lava del tamaño del estado de Arizona en un periodo muy corto de tiempo, por lo que cantidades masivas de material están saliendo de los volcanes de Io más o menos continuamente. La pregunta es, ¿cuál es la fuente de calor para esta actividad geológica violenta? Mucha de ella proviene de la flexión de las mareas. Básicamente, Io está atrapada en un tirón gravitacional de guerra entre Júpiter por un lado y las otras lunas de Júpiter por el otro. Por lo que esto está apretando y flexionando a Io en el medio de todo eso, y entonces esto está impartiendo energía a esta luna. Y esa es la fuente de algunas erupciones. El problema es que hemos calculado cuánto calor esto requiere y el flexionado no produce todo el necesario. Otra fuente del calor sería el calor primordial sobrante de la formación de Io. Sin embargo, el problema aquí es que si Io tiene en realidad 4.500 millones de años, entonces el calor primordial se habría disipado hace mucho tiempo. Si se hubiera creado más recientemente, eso podría explicar por qué todavía hay calor primordial allí, así que como creamos una explicación completa de la fuente, y las personas que creen en los miles de millones de años en realidad tienen un problema aquí. Además, si crees en miles de millones de años para la edad de esta luna, entonces hay otro problema. Si mides la cantidad de material que sale de los volcanes de Io y haces los cálculos durante 4.500 millones de años, tendríamos que en realidad produjo 40 veces su propia masa a través de sus propios volcanes. De forma en que se habría reciclado completamente 40 veces en 4.000 millones de años a través de sus propios volcanes. ¿Es eso razonable? Yo diría que no. Hay otro problema relacionado aquí. Si la geología es tan violenta, durante 4.500 millones de años, ciertamente ya se habría formado una corteza de baja densidad en esta luna, porque el material de alta densidad se hunde y el material de baja densidad sube. Por lo tanto, Io debe tener una baja densidad de
Corteza que, entre otras cosas, mitigaría algo de esta actividad volcánica, pero la actividad continúa y es otra evidencia que dice que esta corteza de baja densidad aún no se ha formado, y es un argumento para que esta luna sea muy joven y no tiene 4.500 millones de años. Júpiter tiene algún otro lunas interesantes también, pero vamos a movernos y hablar sobre Saturno brevemente. Saturno, por supuesto, es famoso por sus hermosos anillos. Los anillos parecen cosas sólidas, pero en realidad son solo cinturones de partículas orbitando el planeta juntos. Los anillos no son muy gruesos. Si construyes un modelo a escala de Saturno y del tamaño de la ciudad como San Francisco, dice que los anillos, que en realidad tienen el grosor de una hoja de papel, anillos muy delgados en comparación con la mayor parte del planeta mismo, entonces, ¿cómo podemos ver desde tan lejos estos anillos muy delgados? Bueno, la respuesta es que son muy brillantes y por eso reflejan la luz del sol hacia la Tierra, y así es como podemos verlos. El brillo en realidad crea un desafío si quieres creer en los miles de millones de años. Este fue un debate en curso durante bastante tiempo, pero fue finalmente resuelto recientemente. Resulta que estos anillos en realidad se oscurecerían significativamente con el tiempo y por lo tanto, si eran viejos estarían oscuros hoy, pero no están oscuros hoy. Todavía son muy brillantes, eso significa que estos anillos son en realidad muy jóvenes e incluso la gente secular ha reconocido esto. Lo cual plantea una segunda pregunta. Entonces se argumentó durante mucho tiempo que los anillos deben haberse formado al mismo tiempo que Saturno a partir de la nube de lo demás. Si los anillos son realmente jóvenes, entonces no se formaron en ese entonces, ¿cuál es la fuente de estos anillos? Bueno, esto crea un problema un poco desconcertante para los modeladores. He aquí una solución. La posible explicación es que Saturno se formó sin anillos hasta hace relativamente poco tiempo astronómico. Yep. It's those asteroids again. Hasta que llegó un asteroide y golpeó una de las lunas o algo que ya no está allí, y todas las partículas formaron los hermosos anillos que ves hoy. Tal vez una mejor explicación para esto es que fueron creados solo para ser hermosos como evidencia de la voluntad del diseño y trabajo manual de nuestro Señor. Saturno habla de la cuestión de los orígenes igual que Júpiter porque también sufre el problema de la migración. También habría migrado todo el camino hacia adentro a través de la nube de gas hasta que se debería haber estrellado contra el Sol. Así que junto con Júpiter, Saturno tampoco debería estar allí según este modelo. Saturno tiene docenas de lunas, hablemos de algunas de ellas. Aquí hay algunas realmente interesantes. Esta es Encelado, una luna pequeña y bonita y el objeto más brillante del sistema solar en realidad porque refleja de vuelta al espacio casi toda la luz que recibe del Sol. Cuando comenzamos a mirar Encelado, había algunas preguntas interesantes que surgieron. Por ejemplo, en esta fotografía aquí vemos los anillos de Saturno en el medio de la fotografía y Encelado está debajo de ellos, y con suerte, en su pantalla puede ver que hay una pequeña mancha debajo. ¿Qué está ocurriendo ahí? ¿Qué es esa mancha? Pues resulta que Encéledes tiene géiseres de agua y hielo, fuentes básicamente saliendo de su polo sur. Encéledes es una luna geológicamente muy activa. Aquí está el problema. Encéledes no es un gran objeto y si se formó hace miles de millones de años debería haberse enfriado hace mucho tiempo y no debería tener calor restante de su formación. Lo que indicaría que no debería estar geológicamente activo hoy, pero todavía está activo. La explicación que se da para esto es que Encéledes, igual que yo, está siendo atrapelasmareas, entre Saturno en un lado y sus lunas en el otro, por lo que Encelado está siendo comprimido y flexionado desde el medio. Y eso está bombeando algo de energía geológica a esta luna que se manifiesta como estas erupciones. Bueno, es cierto que algo de eso está sucediendo, pero los cálculos muestran que esto es solo un pequeño porcentaje de la energía necesaria para explicar esta actividad geológica. Entonces, si alguien cree que tiene miles de millones de años, tiene un problema para explicar cómo puede seguir haciendo esto hoy porque no debería tener energía para seguir haciéndolo. Si Encelado tiene solo unos miles de años, entonces esto no es un problema, todavía podría estar enfriándose desde su formación. Eso explicaría la energía y lo que vemos, así que si Encéledes tiene miles de años, esto no es un problema. Si tiene miles de millones de años, entonces esto es un problema.
Y se pueden hacer argumentos similares para Titán, que como puede adivinar por el nombre, es la luna más grande de Saturno y en realidad es incluso más grande que el planeta Mercurio. Titán, como puede ver en esta fotografía aquí, se ve bordada, tiene una atmósfera. La atmósfera es opaca desde la Tierra, por lo que no podemos ver la superficie desde aquí, pero lo que podemos hacer es medirla a la luz del Sol que se refleja en la atmósfera y a partir de eso podemos medir su composición y otras cosas y resulta que Titán tiene mucho metano en su atmósfera. Esto es interesante porque la luz del Sol rompe el metano, lo descompone y luego los componentes químicos que se forman, algunos de ellos se condensan nuevamente en etano y caen como lluvia en la superficie. Según esto se calcula que el metano solo duraría unos 10 millones de años. Suena como mucho tiempo pero no es nada comparado con los 4.500 millones de años que Titán se supone que tiene. Dicho de otra manera, el metano en la atmósfera de Titán debería haberse agotado hace 4.000 millones de años, pero todavía están allí hoy, lo que parece indicar que en realidad es muy joven. Además, la gente dijo que si esto ha estado sucediendo durante 4.500 millones de años, entonces debería haber un gran reservorio de etano líquido acumulado en la superficie de Titán. Antes de que llegara nuestra nave espacial a observar esto de cerca, esta era la predicción de los oficialistas, que habría un océano global de etano en Titán, de 1 kilómetro de profundidad. El problema es que cuando llegó la nave espacial Cassini y envió el Huygens Lander, no encontró el océano global de metano y etano que se esperaba. Esta es una fotografía enviada desde la superficie de Titán por el módulo que aterrizó en tierra seca. No hay océano global. Ahora bien, si Titán tuviera solo miles de años, esto tiene mucho sentido, no ha habido suficiente tiempo para una acumulación significativa, por lo que si tiene miles de años, no hay problema. Pero si tiene miles de millones de años, entonces es un verdadero desafío tratar de explicar qué está pasando. Porque Titán parece muy joven como resultado de esto y en realidad hay otras razones para creer que las lunas de Saturno son jóvenes, y voy a tomarme el tiempo para hablar de dos pequeñas lunas llamadas Llanes y Epimecies. A veces se las llama las lunas danzantes de Saturno. A la izquierda ves los anillos de Saturno, a la derecha ves estas dos lunas orbitando a Saturno muy cerca una de la otra. Y es interesante porque la forma en que funcionan las órbitas es que cuanto más cerca estás del objeto que está orbitando, más rápida es su velocidad, por lo que estos dos objetos están orbitando lado a lado. El que está en el interior, por supuesto, se está moviendo un poco más rápido. Con el tiempo, la luna interior tira hacia adentro la de afuera, y viceversa. Eventualmente llegan a intercambiar posiciones, la de fuera pasa al interior y la de dentro sale a una órbita exterior. Luego todo el ciclo repite. La de adentro se mueve más rápido, eventualmente alcanza a la otra por detrás después de unos años y luego intercambian lugares de nuevo. Esto tiene que estar equilibrado con precisión para seguir funcionando. ¿Parece esto el resultado de procesos aleatorios o sería una mejor explicación que hay un diseñador aquí, tal vez con un poco de sentido del humor, con un guiño, configurando cosas como esta que ni siquiera sabíamos que estaban allí hasta después de casi 6.000 años de historia humana? In order to keep working. Now, does this look like the result of random processes? Would we expect such a thing to happen just on its own? Or would a better explanation be that there was a designer exterior en el sistema solar, ven al planeta Urano. Mirando a Urano en un telescopio o incluso en una foto más cercana, como ves aquí, es una especie de bola verdosa azulada insípida. Una gran sorpresa cuando se acercó lo suficiente como para realmente y esta fotografía en color falso a la derecha muestra la ubicación de los polos en Urano, por lo que podría esperar que el polo norte estará en la parte superior y el polo sur estaría en la parte inferior. Pues no es así. Los polos en realidad sobresalen del costado, y aquí los vemos a la derecha. De hecho, ese polo que el círculo naranja que representa, es un polo norte o un polo sur. Ni siquiera estoy seguro de cómo decidirías esa pregunta, porque la pregunta tal como se planteó no tiene mucho sentido en esta configuración.
Básicamente, en lugar de girar como un trompo a medida que gira alrededor del Sol como todos los demás planetas, Urano da vueltas a lo largo de un lado como una pelota. Esto no es lo que el modelo secular predice, sino que se supone que los planetas girarán como trompos en vertical. Urano no hace eso, como Venus, cuyo eje de rotación está invertido, es decir, gira en sentido contrario a los demás planetas. Esto crea un problema y cuando hay un problema necesitas una solución. Yep. It's those asteroids again. La explicación preferida para esto es que Urano se formó girando normal como el modelo predice y luego algo se estrelló contra él y lo tumbó de lado. Esto requiere un gran impacto y además no hay evidencia de que este haya sucedido. Urano está en órbita muy circular hoy en día, pero sería de esperar que ésta se hubiese alterado un poco por una colisión tan violenta. Otro problema es que Urano tiene un buen sistema de lunas que orbitan alrededor de su ecuador perpendicular al plano de la eclíptica, por lo que ese sistema de lunas tampoco concuerda con esta explicación. Tal vez alguien lo creó solo para hacerlo diferente a todos los otros planetas. Urano tiene varias lunas, una de las más interesantes, en mi opinión, es esta pequeña luna aquí llamada Miranda. No es un objeto muy grande, pero mire cómo se distingue y cuán variadas son todas las diversas piezas de su terreno. Puedes identificar muchos tipos diferentes de terreno en esta pequeña luna que tiene solo unos pocos cientos de millas de diámetro. Tiene algunas de las topografías más pronunciadas de todo el sistema solar, y esto aquí parece como si alguien pasara un pincel grande por la superficie. Observe cuán definido es el límite entre esta parte del terreno y la otra parte. Esto es el más alto acantilado que hemos encontrado en el sistema solar, tiene aproximadamente 18 kilómetros de altura. Imagina pararte en la cima de eso mirando hacia abajo. Es posible que ni siquiera puedas ver el fondo con la niebla. Por supuesto que no hay atmósfera aquí para oscurecer su vista. Según el modelo secular, tratar de explicar tal cosa, esto sería un verdadero desafío. Me refiero a cuán distintos son los diferentes segmentos, las diferentes partes de Miranda. Casi parece una gran colcha de retazos, que alguien tomó diferentes piezas y las pegó todas juntas. Esto crea otro problema, ¿no es así? Y cuando hay un problema que necesita, como probablemente ya sepa, una solución. Yep. It's those asteroids again. Se propone que Miranda se formó luciendo un poco más convencional y luego algo chocó contra ella, la rompió en pedazos y estos reformaron la luna que vemos hoy. Otras personas señalan que una colisión no sería suficiente y la NASA solía web que proponía 5 colisiones seguidas, por lo que hubo una colisión, ruptura y reformación. 5 ciclos seguidos para explicar realmente la luna que vemos. Aún otras personas han señalado que ni siquiera es una explicación viable de todos modos porque es dudoso que las características dramáticas del terreno que vemos aquí sobrevivirían incluso a una colisión que recuerda hasta 5. Por lo que hoy se dice que están ocurriendo efectos de marea dentro de la Luna y está surgiendo material. Todavía es un verdadero desafío, como puedes imaginar, tratar de explicar cómo llegó esta luna allí con el aspecto que tiene. Moviéndose hacia afuera vendría al planeta Neptuno, que está en el borde exterior de nuestro sistema solar y ahora está tan lejos. Si miras hacia el Sol parecería no ser mucho más que una estrella cercana. Neptuno no recibe mucha energía del Sol y dado que supuestamente ha estado allí durante 4.500 millones de años, los modeladores esperaban que fuera un viejo planeta frío y muerto. No debería estar sucediendo mucho allá. Resulta que esto no es cierto. Hemos visto grandes sistemas de tormentas como algunos de estos puntos que ven aquí, los hemos visto aparecer y desaparecer solo en las pocas décadas que hemos tenido la capacidad de observarlo de cerca, por lo que Neptuno tiene mucha actividad. De hecho, es un planeta muy dinámico, en realidad tiene los vientos más fuertes en su atmósfera jamás medidos en el sistema solar, 2000 km por hora. Luego es muy dinámico, activo y no viejo, frío y muerto. También tiene una luna realmente interesante llamada Tritón que recientemente hemos descubierto que es geológicamente activa y este es un problema similar al que vimos en Encelado, pues debería haberse enfriado hace miles de millones de años. Si el sistema tuviera miles de millones de años ya no debería ser geológicamente activa.
Mirando a Urano y Neptuno juntos en realidad comparten un problema común y que ninguno de los planetas existe de acuerdo con el modelo secular, o al menos no deberían. Este artículo en una revista de astronomía señala que los astrónomos que modelan la formación del sistema solar han guardado un pequeño y sucio secreto. Urano y Neptuno no existen. O al menos las simulaciones por computadora nunca han podido explicar cómo podrían formarse planetas tan grandes como los dos gigantes gaseosos tan lejos del Sol. El problema básico es este. Tan lejos en el sistema solar hay cosas que orbitan muy lentamente, por lo que no hay tiempo suficiente para que los planetesimales interactúen, se junten y se fusionan en planetas. Los cálculos muestran que se necesitan 10.000 millones de años de construcción de planetas para dar cuenta de los planetas tan lejos en el sistema solar. Por supuesto, incluso la gente secular dicen que tiene solo 4.000. Sin mencionar el hecho de que ya no hay planetesimales, ni ninguna forma de construcción. Así que una mirada directa a estos planetas y las implicaciones del modelo, diría que estos planetas en realidad no deberían existir. La gente sugiere que estos planetas en realidad se formaron en otras partes del sistema solar y luego migraron hacia afuera contra la gravedad del Sol, y estas explicaciones se han vuelto bastante complicadas con el tiempo en un esfuerzo para tratar de explicar cómo estos planetas podrían estar allí. Incluso en el borde más lejano de nuestro sistema se encuentra el antiguo planeta llamado Plutón. Recientemente se han descubierto muchas cosas interesantes sobre Plutón y su luna Caronte, siendo este un diminuto mundo pequeño. Se suponía que sería viejo, frío y muerto, y que cuando la nave Nuevos Horizontes realmente no encontraría mucho que hacer. Pero están sucediendo muchas cosas aquí. Observe esta gran región de suave terreno hacia la parte inferior de esta foto. Plutón en realidad está cubierto de suave, no debería decir cubierto, sino que su superficie es lisa y con grandes extensiones de terreno sin cráteres. Si no hay cráteres significa que la superficie es muy joven porque no ha habido suficiente tiempo que las cosas golpeen a Plutón y formen cráteres, de modo que cuando veas una superficie lisa como aquí a la derecha piensas que es muy joven. Fíjate sin embargo en esta foto a la izquierda hay algunos cráteres, a la derecha no hay ninguno. Y luego en el medio hay algunos cráteres que están parcialmente rellenos, por lo que parece que hubo algunos cráteres allí previamente y la actividad volcánica inundó la superficie y rellenó los cráteres. En otras palabras, la superficie ha sido reelaborada y muy recientemente porque, como dije, este terreno es muy joven. Pero te dirán que el terreno tiene hasta 10 millones de años. Ese es el número, en realidad, no significa nada. Podría haber sucedido la semana anterior de que nuestra nave espacial llegó allí, por lo que podemos decir. Quiero decir que es totalmente nueva. Creo que los astrónomos no se atreven a usar palabras como miles de años en sus explicaciones, pero de nuevo surge esa pregunta, así que esta actividad geológica sucedió muy recientemente, ya sea semanas o años o cientos o incluso hace miles de años. Eso muy reciente y significa que Plutón ha sido geológicamente activo muy recientemente e incluso puede estar activo hoy en día como parte de la gente que admitió. ¿Cuál es la fuente de calor para esta actividad geológica? Hay algunas posibilidades, 2 de los 3 no funcionan para Plutón. Uno es la descomposición radiactiva que produce calor, pero el problema es que Plutón no es muy denso. Lo hemos calculado y por lo tanto, no puede tener mucho material radioactivo porque los elementos radiactivos son muy pesados. Tampoco puede ser el calentamiento por las mareas porque Plutón no está experimentando ningún calentamiento por marea a diferencia de Encelado e Io, y en Tritón esa posible explicación no está disponible aquí. La única opción razonable aquí es que este es el calor primordial que le quedó de la formación de Plutón. El problema es que si eso fue hace miles de millones de años, este calor primordial se habría disipado hace miles de millones de años, y Plutón es un mundo diminuto que no puede mantener su calor y el hecho de que todavía tenga algo indicaría que es muy joven. Y lo último de lo que hablaré hoy aquí son los cometas. Se cree que los cometas son grandes bolas de nieve sucias en el espacio. Este es el cometa Wild 2 que tiene unos 5 kilómetros de ancho, para tener una indicación de qué tan grandes son estos. Durante la mayor parte de su historia no son cosas muy emocionantes porque son pequeñas, oscuras, no reflejan la luz del Sol y no hacen ninguna luz por sí mismos. Pero una vez que se acercan al Sol, se supone que el Sol los calienta, el teórico hielo de su núcleo comienza a sublimarse en gas, esos gases salen como chorros y forman las colas que a veces podemos ver desde la Tierra.
De algunos no podemos ver mucho, pero algunos de ellos son realmente hermosos. Esto significa que cada vez que un cometa se acerca al Sol pierde material y cuando lo hace suficientes veces se rompe en pedazos. De hecho, hemos visto que esto sucede con unas pocas docenas de cometas. Algunas veces no sucede solo porque chocan contra Júpiter o el Sol antes, o son expulsados del sistema solar, pero de cualquier manera cuando vea un cometa, especialmente uno de periodo corto que regresa al Sol una y otra vez con frecuencia, está condenado a la destrucción. No va a durar mucho. ¿Cuánto tiempo puede durar un cometa de periodo corto? Lo que sabemos sobre la cantidad de pérdidas materiales, etc., la respuesta es de unos 10.000 años. Por lo que si el cometa de periodo corto se acerca a esa edad, será destruido. La pregunta de origen aquí es que el modelo secular solo puede dar cuenta de la formación de cometas al comienzo de la historia del sistema solar. Solo se pueden formar cuando el sistema solar lo hizo, por lo tanto, si el sistema solar tuviera más de 10.000 años, no veríamos cometas de periodo corto. Pero todavía vemos cometas de periodo corto hoy en día, y esto es una indicación de que el sistema solar tiene menos de 10.000 años. Los modeladores tratan de explicar esto diciendo que hay una gran reserva de cometas en el espacio que los sigue reabasteciendo. Hay muchos problemas con eso y no me extenderé con detalles. Solo señalar que esto es de hecho un problema para los oficialistas del modelo nebular. ¿De dónde vino el sistema solar? Si miramos todos los diversos objetos dentro de él brevemente hay más que podríamos decir, pero tengo solo una hora. Hemos hablado del modelo de la nebulosa solar que hace ciertas predicciones y que las evidencias observables son inconsistentes con el modelo. Creo que hay evidencia de diseño para muchos de estos objetos y muchos de ellos no parecen tener miles de millones de años. Hay fuertes razones para creer que estos objetos son jóvenes en lugar de tener los billones de años que el modelo requiere. También ofrece una buena perspectiva sobre las verdades científicas, entre comillas, porque a menudo escucha la frase tenemos que volver a escribir los libros de texto porque todo lo que creíamos saber resulta no ser correcto. Bueno, eso también debería darnos alguna perspectiva sobre confiar en la información y la generación actual de libros de texto, especialmente cuando estos hacen afirmaciones que contradicen la Biblia, porque cualquier afirmación que se haga hoy puede ser refutada mañana. Si la Biblia dice la verdad, el libro de texto que la contradice entonces está equivocado. ¿Cuál es el resumen final? Mientras que uno de mis libros de texto de astrofísica dice que hasta ahora hemos visto que sabemos muy poco sobre el desarrollo del sistema solar. Y me gusta esa cita porque al menos el autor está mostrando un poco de humildad en lugar de hacer afirmaciones sobre cómo nosotros sabemos absolutamente algo cuando en realidad no lo sabemos. Porque los cielos no vienen como resultado de las nubes de gas, los cielos en realidad declararon la gloria de Dios y el firmamento muestra su trabajo manual, por lo que una comprensión correcta del sistema solar respaldará esa tesis. Esto lleva mi presentación a su conclusión.